Sigan con ese gozo, amén. Nos hemos gozado en la alabanza y el hermano Lisandro cantaba La vida del cristiano es muy alegre. Alegre cuando canta, ahí todos nos alegramos. Pero cuando ora, ya baja el gozo, ¿no? Cuando escucha la palabra de Dios, ya baja el gozo, ¿no? Aleluya. Pero si usted es como el que cayó en buena tierra, usted se goza cuando oye palabra de Dios. Usted se goza, amén. Vamos a ir al texto que tenemos ahí. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y mientras usted lo busca, yo también doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada una de las iglesias que nos visitan, los hermanos, amigos, familiares que están en medio nuestro y a la iglesia local que está de cumpleaños, amén. Hoy cumplimos 5 años de haber nacido, ¿no? De que la iglesia nació y nació en los propósitos de Dios. Y creemos que Dios ha sido bueno, ha sido fiel con cada uno de nosotros porque Dios ha traído esas almas. Usted sabe que Dios nos lleva con propósitos específicos a los lugares donde vamos. Al principio nosotros decíamos, bueno, ese es un lugar residencial, ¿qué podemos hacer ahí? Pero Dios se ha glorificado de una manera muy especial en este lugar. Y así lo seguirá haciendo. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y nuestro tema para esta celebración, para este aniversario, es enseñando para cambiar vidas. Y ya lo decían los hermanos, lo único que puede cambiar la vida del ser humano es la palabra de Dios, no hay más. Es lo único que nos puede cambiar. Entonces, vamos hoy a leer la palabra de Dios todos juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente, por lo cual, está conmigo ahí, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de ¿quién? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Puede tomar su asiento y esta palabra de Dios es la que actúa en cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de este precioso versículo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Yo pido a cada uno de ustedes que se acomode y vamos a hablar de la palabra de Dios. Y por supuesto, ¿verdad? Como decía mi esposa, yo quisiera mencionar los nombres de cada uno de los que está aquí presente, el cual me gozo y para mí es un regocijo que ustedes se unan a nuestra celebración. 5 años, ¿no? Y yo sé que hay iglesias aquí que han tenido décadas ya, ¿verdad? Muchos años. Pero a mí esos 5 años me han bastado para darme cuenta que no es fácil. Pero Dios nos tiene hasta aquí el día de hoy. Y una de las cosas que le agradezco a Dios es que Dios ha puesto un liderazgo que siempre ha estado ahí. Hermanos que siempre han estado ahí. Que siempre han estado y nunca nos han abandonado en medio de los momentos difíciles. Y como testimonio nada más, antes de entrar a la predicación, nosotros empezamos ese año y de repente nos agarra la pandemia, ¿no? Y yo sé que a todos nos pasó eso, por supuesto, pero había muchas iglesias que ya estaban formadas. Pero nosotros depositamos nuestra confianza en Dios y nosotros sabíamos de que Dios iba a estar en esos momentos más críticos de nuestra vida. Y hasta el día de hoy, Dios nos ha bendecido grandemente. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, donde hemos leído el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito del apóstol Pablo de escribir esta carta a los hermanos de Tesalónica? Bueno, uno de los propósitos es fortalecer la fe de los cristianos y también hacerles saber de que Cristo un día volverá. Amén. Lo cual muchas veces nosotros olvidamos. Pero ese sigue siendo el mismo propósito para cada uno de nosotros. De fortalecernos en la fe y de que un día Cristo volverá por cada uno de nosotros.
Amén. Y yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 17 para que veamos un poco el contexto histórico acerca de esta iglesia, cómo se funda en medio de gran persecución y en medio de tantas pruebas, y cuál era el propósito del apóstol Pablo cuando llega a la ciudad de Tesalónica a predicar el evangelio. Hechos capítulo 17, versículo 1, acompáñeme ahí. Vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículo 1. Y nada más vamos a ver rápidamente para poder entrar en la palabra. Hechos 17, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a donde dice, a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. El apóstol Pablo llegó a ¿qué? A discutir, ¿no? Yo sé que esa palabra hoy se usa de una manera pues que no es adecuada, pero en la palabra discutir es dialogar. El propósito del apóstol Pablo por el cual llega a Tesalónica es para poder dialogar con los judíos que están ahí en esa sinagoga. Y dice que estuvo ahí discutiendo por 3 días de reposo, es decir, 3 semanas, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto del apóstol Pablo aquí? Ya podemos ver en primera instancia que llegó para discutir. Otra de las razones era para declarar, exponer y anunciar la palabra de Dios. Y eso lo encuentra en los primeros dos versículos, versículo 2 y versículo 3. Y yo quiero que vayamos, nada más vamos a hacer como una introducción para que podamos ver que la enseñanza de las Escrituras es la única que nos puede ayudar para tener una vida nueva. No son, hermanos, no son los consejos psicológicos que a veces, de hecho, hoy se han metido en las iglesias. Han dejado a un lado la palabra de Dios y ahora está optando por ¿qué? Por la psicología, ¿no? La psicología. Mira, hermano, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios cambia. Entonces el apóstol Pablo llega ahí para discutir, para dialogar con ellos, es decir, les hace un llamado a razonar. Y ese diálogo era de preguntas y respuestas. Por ejemplo, yo les doy un versículo donde Dios llama a su pueblo a dialogar con él. Isaías capítulo 1, versículo 18, donde dice, usted recuerda ese versículo, donde Jesús dice, o Dios dice, venid luego y estemos a cuenta. Entonces, y ahí por supuesto dice, ¿verdad? Que si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos. ¿Cómo dice el texto? Ayúdeme usted. Y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El punto aquí es, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ese estemos a cuenta es una invitación de parte de Dios al pueblo de Israel a que vengan y dialoguen. Razonemos un poco. Amén. Y esa es una de las maneras que nosotros podemos presentar el evangelio a los amigos, de una manera que nosotros le digamos, vamos a razonar, vamos a discutir. Amén. Vamos a discutir este asunto, vamos a hablar acerca de esto. Entonces, eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Otra de las cosas que el apóstol Pablo llega a Tesalónica es para declarar. ¿Declarar qué? ¿Declarar qué, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo les pongo otro ejemplo acerca de eso. Declarar es decir las cosas abiertamente. O decir algo completamente, no nada a medias. Escuche lo que dice, por ejemplo, o yo les doy el ejemplo nada más, de Lidia. Usted recuerda a Lidia, ¿no? La vendedora de púrpura, dice que en Hechos capítulo 16, versículo 14, dice que el Señor abrió el corazón de Lidia y ella estaba atenta a la palabra de Dios. Entonces el propósito de Pablo era ese: en primera instancia discutir y después declarar la palabra de Dios. Y también Jesús lo hace con aquellos 2 discípulos que van camino a Emaús. Usted recuerda donde aquellos 2 hombres dice que caminaban con Jesús. Jesús les pregunta qué es lo que ha pasado.
en Jerusalén y ellos le dicen, bueno, tú eres el único que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén. Pero mientras comían, dice que cuando él partía el pan y cuando les abría las escrituras, ellos ¿qué sentían? ¿No ardía nuestro corazón cuando él abría las escrituras? ¿No arde su corazón, hermanos, cuando usted abre las escrituras? Aleluya. No, yo sé que a muchos les da sueño, hermano. Pero a nosotros debería ardernos el corazón. Yo quiero llevarlo al texto. Lucas capítulo 24, versículo 32. Versículo 31 les leo. Y dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Amén. Nuestro corazón debe arder, hermano, cuando las escrituras son abiertas. Eso es lo que cambia nuestras vidas. Eso es lo único que puede cambiar nuestras vidas. La otra de las cosas que llegó Pablo a Tesalónica era para exponer la palabra de Dios. No, como dice el apóstol Pablo más adelante a Timoteo, no para contarles cuentos de vieja. Eso es lo que dice, ¿no? No para venirle a contar, usted ya sabe, ¿no?, lo que se mueve dentro de las iglesias, ¿verdad? Bueno. El chisme a veces se habla más que la palabra de Dios, ¿no? Y dice alguien que el chismoso es peor que el... Bueno, se me vino a la mente eso ahorita. Pero se dice que el chismoso es más peor que los cuervos, ¿no? Porque el cuervo te come cuando estás muerto y el chismoso te come cuando estás vivo. Amén. Dice el versículo 32 que leíamos, ¿no? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando él abría las escrituras? La otra cosa es exponer la palabra de Dios, presentar la palabra de Dios. Es lo único que nosotros debemos hacer. Es nuestro compromiso, hermano. Es nuestro compromiso, presentar la palabra de Dios. ¿Qué exponía el apóstol Pablo ahí? Veámoslo en Isaías. Bueno, no vamos a ir porque yo sé que hay otras cosas que tenemos que hacer. Pero en Isaías 53 usted sabe lo que dice, ¿no? Que el herido fue por nuestros pecados. Entonces, lo que le exponía el apóstol Pablo a los de Tesalónica era que era necesario que el Cristo padeciese por nuestros pecados. Amén. Eso es lo que debemos exponer nosotros a diario, cada día. Y aparte de exponer, también les anunciaba, les declaraba el evangelio de Dios. Según Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Vaya ahí conmigo, yo sé que está cerca ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 5 dice de la manera siguiente, léalo conmigo, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, lo que iba a declarar él era la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo que declaraba el apóstol Pablo. Él exponía la palabra, también anunciaba la palabra. Y hermano, eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Veamos lo que hacían ellos también. Por ejemplo, si usted ha leído Hechos capítulo 17, donde puede ver la historia de la iglesia de Tesalónica, dice que estos hombres, muchos se convirtieron, pero los hombres que no se convirtieron estaban celosos. Y como tenían celo de lo que el apóstol Pablo estaba predicando, dice que contrataron a hombres ociosos. Amén. Contrataron a hombres ociosos
para que estorbaran el mensaje de la palabra de Dios. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que siempre habrán esos hombres ociosos. Y van a querer estorbar la predicación del evangelio. Van a querer hacerlo. Pero vea, yo creo que me acompañe nuevamente ahí. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vaya conmigo ahí. Vamos a Hechos capítulo 17. Vamos a leer el versículo 5. Vamos a leer. Lo tiene ahí, ¿verdad? Entonces los judíos que no creían, teniendo ¿qué? Teniendo celos. Y como decía el hermano, ¿verdad? A veces nosotros no nos gozamos a veces por las victorias de otros, sino que nos da envidia, nos da celos, ¿no? Pero yo agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí en este día. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaban la ciudad y asaltando la casa de Jason procuraban sacarlos ¿de dónde? Del pueblo. Pero no hallándole trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Amén. Eso es interesante, hermano, porque cuando nosotros venimos a este lugar, una de las cosas que hablamos también era de que Dios nos había traído acá también para transformar. Aquí dice trastornan, ¿no? Trastornan, la palabra que usa ahí. Y entonces trastornan es poner las cosas de cabeza abajo, de una manera coloquial, como nosotros lo decimos, patas arriba, ¿verdad? O sea, que le damos vuelta. Pero esta gente había llegado allí y estaban trastornando a toda la ciudad. Es decir, ellos sí estaban causando un cambio. Nosotros, hermanos, a veces no causamos nada, ¿no? Decía alguien que ni una hormiga se inmuta, ¿no? No, hermanos, nosotros deberíamos causar eso. Dice el 6 que tenemos, pero no hallándoles trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Ellos iban gritando: estos son los que trastornan en la ciudad. Qué bonito sería que dijeran eso, ¿verdad? Estos son los que están cambiando el vecindario. Estos son los que están cambiando para bien, no para mal, ¿no? Porque hay muchos también que trastornan, pero para mal, no es beneficioso a veces. Y como ahí dice Jason, ¿verdad? Quiero decirle que así se llama mi hijo menor, y lo que hablaba nuestro hermano Ignacio. Y cuando hablamos con mi esposa, usted sabe que cuando la esposa está embarazada, uno hace una lista de nombres, ¿no? Bueno, no sé si a usted les ha pasado eso. Pero con mi hijo nos pasó eso. Y teníamos nombres, y quizás a lo mejor más bonitos o no sé. Pero una de las cosas que nos gustó era el significado, ¿no? Que Jesús era nuestro Salvador. Bueno, Jesús es en griego y en hebreo es Yeshua, Jesús. Entonces, Él es nuestro Salvador. Pero el punto no es ese, ¿verdad? Pero esta gente estaba trastornando, estaba haciendo cambios. Hermanos, nosotros somos llamados también para hacer esos cambios y predicar la palabra de verdad. Otra de las cosas que hacía el apóstol Pablo, y nos vamos a adelantar, es que el apóstol Pablo le gustaba enseñar ¿qué, hermano? ¿Qué le gustaba al apóstol Pablo? Enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. A Timoteo lo instaba a que él estudiara, ¿no? Que se ocupe en la lectura. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a nuestra gente, hermano. Yo sé que por ahí nos pasan mensajes: no, es que ustedes deberían predicar menos, allá se predica media hora, allá se predica 20, allá se predica 15. Bueno, lo siento, hermano, pero aquí se predica una hora, ¿no? Amén.
Y trataré de considerar, por supuesto, el día de hoy. Pero el control lo tiene Dios. Amén. El apóstol Pablo enseñaba la palabra de Dios. Era lo que por eso vivía él. Nosotros creemos también firmemente que hay que predicar la palabra de Dios con fidelidad. Con fidelidad. Y estudiarla, ¿no? Y les hemos enseñado a nuestros hermanos que hay que estudiarlo históricamente, gramaticalmente, y nosotros debemos estudiarla así, sistemáticamente, ¿no? Y yo les traigo una anécdota que la hablábamos la vez pasada con algunos hermanos ahí. Una anécdota donde un joven, yo sé que a nosotros nos ha pasado eso, ¿no? Voy a abrir la Biblia a ver dónde Dios me habla. A ver qué Dios tiene para mí. ¿Usted se ha dado cuenta de eso, no? Bueno, había un joven que también hizo lo mismo que posiblemente hace usted y yo. Dice que este joven abrió la Biblia. Yo quiero que Dios me hable, a ver qué Dios me dice el día de hoy. Entonces abre la Biblia y se encuentra con Mateo capítulo 27, versículo 5, donde dice, Judas salió y fue y se ahorcó. Aleluya. Y entonces él dice, no es posible que esto sea para mí. Entonces le da vuelta a la página y se encuentra con Lucas capítulo 10, versículo 37 y dice, ve y haz tú lo mismo. Amén. Y dice, no puede ser. Va y le da vuelta a la página y se encuentra con Juan. Juan capítulo 13, versículo 27, donde dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Amén. Así nos pasa, hermano. Sí, porque buscamos cosas que nos convienen. No, Señor, voy a ver qué me dices tú. Si encontramos algo bonito, Dios te bendecirá, abrirá las ventanas de los cielos. Ay, Señor, gracias. No, hermano. Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios de una manera, como les dije, de una manera sistemática, intencional. Amén. De esa manera debemos hacerlo. Nuestra única esperanza como sociedad es la palabra de Dios. Usted ha visto que nuestra sociedad está corrompida. De todos los libros, hermanos, que se han escrito y de todas las obras literarias que se han escrito, no hay nada que tenga más sabiduría que esta palabra de Dios. La Biblia dice en Salmo capítulo 19 que esta palabra hace sabio al sencillo. Amén. Y cuando yo recuerdo mis tiempos de estudiante y cuando hacíamos bachillerato y nos hacían leer muchas obras literarias, las cuales me encantaban y me gustaba leerlas, pero una de las cosas que me pongo a meditar, casi no recuerdo nada de eso, ¿no? La Metamorfosis, ¿cuáles más leíamos? La Celestina, me tocó leerla, todas esas obras literarias. Las Jícaras Tristes de Alfredo Espino, de todas estas, tantas cosas que leíamos, ¿verdad? Una de las cosas que me pongo a meditar yo, la única que ha causado cambios en nuestra vida es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y por eso nosotros tenemos un tesoro, hermano. Que por esto muchos pagaron el precio, muchos dieron su vida. Y nosotros hoy no lo queremos valorizar, ¿no? Hoy tenemos diferentes operaciones, tenemos aplicaciones como en nuestros dispositivos, pero no la leemos, ¿no? Y nos jactamos de tener tantos, ¿no? Pero es la palabra de Dios. Si no, esto hace cambio, hermano. Pero si no la lees, no te va a hacer cambio. Tienes que leerla. Así que como les digo, la única esperanza para la sociedad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede cambiar la mente, el corazón, la voluntad del hombre, su forma de vida, su forma de pensar, los crímenes, las drogas, los vicios y todo lo demás. Solamente la palabra de Dios. Amén.
Yo sé, hermano, que se usan otros métodos para ver si se puede curar todas estas cosas, los cuales quizás ayudan momentáneamente, pero la cura final es la palabra de Dios. Esto es la cura final. La palabra de Dios. Nosotros, por lo tanto, estamos convencidos de que tenemos que predicar la palabra fielmente. Yo quiero llevarlos segunda de Tesalonicense, de Corintios, 2 Corintios capítulo 4. Y esto es lo que le ayudó al apóstol Pablo. Un principio que evitó que el apóstol Pablo abandonara el ministerio fue saber que tenía ante su maestro un deber solemne de predicar la palabra de Dios en forma precisa y persistente, sin alterarla ni diluirla. Amén. Vaya conmigo a lo que el apóstol Pablo manifiesta en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Antes, dice el apóstol Pablo ahí, antes bien renunciamos, ¿es lo que dice? ¿Escuchó eso, verdad? No, hermano, hoy hay muchos que predican, pero no quieren renunciar a estas cosas. Leamos el texto, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando. ¿Ni adulterando qué? La palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así lo hace Pablo, dice, antes bien, renunciamos, yo renuncio a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso. Hay predicadores que ya no les da vergüenza, hermano. Y yo les compartí la vez pasada a los hermanos, ¿no? Para todos aquellos que ven enlace, ¿no? El dueño, ¿verdad? Jonás. Y yo lo escuché decir cuando yo veía enlace, ¿verdad? Porque nos enredamos con esas cosas también, hermano. Escuché a Jonás, el dueño de enlace, decir, alguien le llama y le pide oración por sanidad y le dice, no, momento, primero la ofrenda y después la sanidad. A eso es lo que dice Pablo, que renuncia a lo oculto, a lo vergonzoso. Y por eso el evangelio tiene tropiezo. La palabra astucia que usa el apóstol Pablo ahí dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Amén. La palabra astucia ahí se traduce como truco, como engaño. Nosotros, hermanos, no estamos aquí para engañar a nadie. Y si lo estamos haciendo o alguien lo está haciendo, pues debe de arrepentirse, ¿no? Porque vamos a rendir cuentas a Dios. Dice, yo sé, hermano, que hoy estamos de celebración, pero esta es la celebración que hacemos de la palabra de Dios. La palabra que se traduce aquí es engaño. Lo que implica una disposición de hacer todo lo que sea necesario para servir a los fines propios. Es ver cómo engaño yo a la gente para sacar beneficio para mí mismo. ¿Existen eso, hermano? Sí, el apóstol Pablo dice que entre vosotros se levantarán lobos rapaces. Y el apóstol Pedro dice que harán de vosotros mercadería. Amén. Y es por esa razón que nosotros luchamos, y no solamente nosotros los que estamos aquí. Damos gracias a Dios porque Dios ha levantado muchos hombres fieles predicando la palabra de Dios con mucha fidelidad. Esta palabra astucia denota a alguien que es sagaz, astuto, engañador. Amén. Y eso es lo que Pablo denuncia. Nosotros no somos como muchos, nosotros no somos como ellos. Eso es lo que dice Pablo. Vamos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Vea lo que dice el apóstol Pablo ahí. Unos capítulos antes. Búsquelo ahí, dice. Pues no somos, es lo que dice Pablo. Pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad. ¿Cómo lo hace Pablo?
con sinceridad. Hermano, eso nos cuesta hoy, ¿verdad? Pero Pablo dice que no son como muchos que están falsificando la palabra de Dios, sino que al contrario, Él lo hace con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Aleluya. Ya no habla palabra de hombre. El apóstol Pablo ya no habla por sí mismo. El apóstol Pablo deja que el Espíritu Santo lo guíe y habla donde dice en Cristo. Porque también le escribe a los Corintios y le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace el apóstol Pablo, está expresando, ¿no? En segunda de Corintios, el que hemos leído, capítulo 2, versículo 17, pues no somos como muchos que medran la palabra. El vocablo que usa aquí el apóstol Pablo, donde dice medran falsificando la palabra de Dios, quiere decir charlatanes. Aleluya. Yo sé, hermano, que esto no llena de gozo, porque el año pasado estuvimos hablando acerca de hasta aquí nos ayudó Jehová y cantando victoria. Pero es esto, hermano, lo que nos da firmeza. La palabra de Dios es el fundamento, es la única. El vocablo que usa el apóstol Pablo es charlatanes, para falsificando la palabra. Pablo en esencia está diciendo, no estoy jugando con maña con la verdad divina. No la diluyo ni la desvalorizo. No soy un charlatán que hace mercadería del evangelio. Amén. No somos de eso, no. Ahora, nosotros queremos cantar victoria por eso, porque hasta el día de hoy Dios nos ha mantenido, ¿no? A cada uno de ustedes, predicando la palabra fielmente. Vaya nuevamente conmigo a 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, donde Pablo expresa ahí también, ni adulterando la palabra de Dios. Y la palabra ahí adulterando es hacer trampa. Usted sabe eso, ¿verdad? Hacer trampa. ¿Qué es adulterando? Para todos aquellos que vendían leche allá en sus países, ¿no? ¿Qué hacían ustedes? No diga que vendían leche, mejor, ¿no? ¿Qué hacían, hermano? La adulteraban. ¿Cómo la adulteraban? ¿Cómo hacían trampa, no? Pues el apóstol Pablo no la está diluyendo tampoco. El apóstol Pablo la está dando pura. La palabra de Dios la da pura. No la diluye, ¿no? No la suaviza. Ay, sí, hermano, porque hay que hablar suave, ¿no? Pues el apóstol Pablo dice, no, yo no voy a hacer trampa. Bueno, la palabra en ese entonces se utilizaba, no como en nuestros días, para diluir la leche, pero en los tiempos del apóstol Pablo se usaba cuando diluían el vino. Y así los mercaderes podían hacer más ganancia. Entonces, Pablo está diciendo que él no hace eso. Lo que Pablo quiere decir es que no emplea ninguna clase de artimañas para atraer almas desprevenidas a su círculo de influencia. No seduce a las personas con falsas promesas, no seduce a las personas con falsa doctrina diluida, no seduce a las personas con textos bíblicos tergiversados, no seduce a las personas con engaños artificiosos. Él no hace eso. Ahora, el llamado es para nosotros. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Según de Pedro, capítulo 2, versículo 2, usted se lo sabe, dice ahí, desead como niños recién nacidos. La leche ¿qué? Espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y cómo desea un niño la leche, hermano? Ese niño no se cae en la noche, ¿no? Y cuando usted tiene más sueño, ¿no? Dice alguien que al niño, cuando está tiernito y se despierta a medianoche o en la madrugada, cuando usted está en lo mejor de su sueño, a él no le importa qué tipo de cojín o qué tipo de almohada o el color que usted le puso, a él no le interesa nada eso. ¿Sabe qué le interesa a él? La leche. ¿Sabe qué le interesa al cristiano verdadero? La palabra de Dios. No se anda fijando en las otras cosas. Amén.
¿En qué nos fijamos nosotros, hermano? ¿Usted cree que el niño tiernito va a decir, esa cobija no me gusta? No, él no está interesado en eso. Entonces el Pedro está diciendo aquí, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. Amén. Ah, muy bien, porque los niños también saben, y los niños son inteligentes, conocen la leche adulterada. Uy, muchos cristianos no conocen la palabra adulterada. Y por eso caen, ¿no? Aleluya. Pablo, a pesar de todo, está agradecido de que los hermanos de Tesalónica han recibido de una manera correcta, bien, la palabra de Dios. Muchos se han convertido. Entonces, ¿cómo respondieron ellos? Vamos a ver tres. Ahora sí empiezo el mensaje. Vamos a ver tres cosas importantes. ¿Cómo responden ellos al mensaje? Los de Tesalónica. ¿Cómo deberíamos responder nosotros a la palabra de Dios? Les digo tres cosas. Apreciaron la palabra, se apropiaron de la palabra y aplicaron la palabra. Amén. Muy bien, empezamos. Ellos apreciaron la palabra. En primer lugar, apreciaron la palabra, es decir, no la recibieron como palabra de hombre. Es el texto que hemos leído. Ellos no la recibieron como palabra de hombre, sino como palabra que es en verdad palabra de Dios. La reciben como palabra de Dios, la cual hace efecto en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia es la palabra de Dios según de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que usted lo sabe. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Plenaria y verbal. La palabra ahí que se usa es teoneustos. Es exhalada por Dios. Toda, en su totalidad. Y es útil para enseñar, para redarguir, ¿para qué más? Y redarguir es argumentar. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted cree que no tiene poder esa palabra? No, esta palabra cambia. Yo sé que hay muchos cristianos que dicen, yo soy así, a mí nadie me cambia. Pero la palabra de Dios cambia. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es nuestra regla de fe, de conducta, de práctica. La palabra de Dios es inerrante. Amén. Que no tiene errores. Es infalible, que no puede fallar. Es suficiente para nuestra vida y es autoritativa. La palabra de Dios. La manera en cómo un creyente trata la Biblia muestra cuánto ama a Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Yo les tengo tres preguntas a ustedes. Tres preguntas. ¿Estimas más la Biblia que la comida? Esa es una pregunta. ¿Estimamos más la Biblia que la comida? Amén. Yo les llevo a un versículo. Job capítulo 23, versículo 12. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Es lo que dice Job. Del mandamiento de sus labios, es decir, de su palabra, yo nunca me voy a separar. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Aleluya. No, hermano, nosotros preferimos más la comida que la palabra de Dios. Dice en la Nueva Traducción Viviente lo siguiente, el mismo versículo. No me he apartado de tus mandatos, sino que he atesorado tus palabras más que la comida diaria. ¿La ha atesorado más? Más que la comida. No, hermano, nosotros no dejamos de comer, ¿verdad? La palabra de Dios puede esperar. No, hermano, usted debería alimentarse de la palabra de Dios diario. Así como se alimenta usted diariamente con la comida para su cuerpo, debe alimentar su espíritu. Amén. Otra pregunta. Esa es la primera pregunta que le hice. ¿Estimamos más la palabra de Dios que la comida? ¿Qué estimamos más, hermano? Bueno, Job nos está dando un ejemplo y dice que a él le interesa más la palabra de Dios. Están aquellos que
leen la palabra de Dios y como se deleitan tanto en la palabra de Dios, hasta se les olvida comer. Pero están aquellos otros que les gusta comer y comen tanto que se les olvida la palabra de Dios. Amén. ¿Estimas la Biblia más que las riquezas? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Estimamos más la Biblia o estimamos más las riquezas? Yo lo llevo a un salmo. Salmo 119, verso 14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios. Es lo que dice el salmista. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Ay, sí, hermano. Qué bueno si fuera así, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Otro versículo. Salmo 119, versículo 72. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Nosotros nos pusieran esos millares de oro y plata. Yo sé que la vez pasada le hice esta pregunta a unos jóvenes y salió uno, siempre hay un inteligente, ¿usted se da cuenta? Y me dice, pues yo prefiero los millares de oro y plata y con eso compro la Biblia. No, pero usted tiene que tomar una de las dos opciones, ¿no? ¿Qué prefiere? La palabra de Dios es viva, hermano. La otra sí, la siguiente pregunta que tengo es, ya escucho las preguntas, ¿verdad? Si estimamos más la Biblia que la comida, si estimamos más la Biblia que la riqueza, o estimamos más la Biblia que el dormir. Aleluya. Es que estoy cansado, pastor, yo no pude leer. Nosotros diariamente leemos un capítulo, diariamente. Y como dice hermano Lisandro, pues si no lo leen, le vamos a poner multa. Pero nosotros diariamente leemos un capítulo. Y siempre hay alguno que dice, pues estar cansado, ¿no? Es increíble, hermano, que Netflix no cansa, ¿verdad? Que todas estas cosas no cansan, las redes sociales no cansan, ¿verdad? No dan sueño, ¿qué será? Pero media vez abrimos la palabra de Dios. Qué sueño tan profundo baja. Dice, nosotros que apreciamos más. Lo llevo a un texto, Salmo 119, versículo 148. Dice, se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Escuchen lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, me quedo despierto toda la noche. Aleluya. ¿Para qué se queda despierto? ¿Para qué usted cree que el salmista se queda despierto? Pensando en tus promesas, dice. Aleluya. ¿En qué piensa usted, pues? Si nosotros no dormimos y nos da hasta insomnio y todo, pero por tantas preocupaciones, no, piensen en las promesas de Dios. Piensen en eso. Dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Me quedo despierto toda la noche pensando en tus promesas. Amén. La siguiente es que los hermanos de Tesalónica se apropiaron de la palabra de Dios, según el versículo que hemos leído, el versículo 13. Dice que ellos la recibieron como palabra de Dios. Y Pablo usa dos palabras aquí para el vocablo recibir. Uno quiere decir oír con el oído y el otro quiere decir oír con el corazón. Eso les pasa algo similar al drama que hicieron los niños. El que oye con el corazón es aquella tierra buena, pero el que oye con el oído es aquel que cayó en el camino. Que ya la pisotearon ahí, miren. Y no da fruto. Entonces, ellos no solamente oyeron con el oído, sino que de la mente la llevaron al corazón. Amén. La llevaron al corazón. Y entonces ahí empieza a hacer efecto. Ahí empieza a germinar la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Se apropiaron de la palabra de Dios. Los creyentes de Tesalónica no solamente la escucharon, sino que la pusieron por obra. Yo lo llevo a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Escuche lo que dice ahí. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cómo debe morar?
en abundancia. ¿Y esa abundancia qué será, hermano? Por lo menos tiene que saberse, no, Jesús lloró. Y cada vez que se hacen eventos, ¿verdad? Y se hacen competencias de textos memorizados, ¿verdad? Todo está muy bien hasta cuando a alguien se le ocurre decir, vamos a decir texto memorizado, el que diga más gana. Y empiezan a levantarse todos a irse, ¿no? No, aquí dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Y esa palabra more ahí es importante, hermano. La palabra more ahí es una residencia permanente, no es algo que está de pasada. Esa palabra debe morar en usted, que more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda ¿qué? En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Así debe morar la palabra de Dios. Entonces ellos se apropian de la palabra, la hacen suya, la llevan al corazón, y no solamente eso, sino que dice que la aplicaron a ellos. Esa es la siguiente. Se aplicaron la palabra. La primera es que apreciaron el mensaje de Dios. Apreciaron la palabra de Dios. Y se apropiaron de ella. Y por último, ellos hacen una aplicación de esa palabra en su vida. Según el versículo que hemos leído ahí, dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra de Dios es la que actúa en cada uno de nosotros. Amén. Esa es la que hace cambios. Dice Hechos capítulo 17, verso 4, que algunos creyeron y se aplicaron la palabra de Dios. Hebreos 4:12, usted se sabe este pasaje, ¿verdad? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la palabra de Dios? Penetra. ¿Hasta qué? Hasta partir. ¿Hasta partir qué, hermano? El alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón y las intenciones también, ¿no? Hermano, una de las cosas interesantes aquí, porque nuestra Reina Valera ahí dice, porque la palabra de Dios es como, es viva y eficaz, más cortante que toda espada. La palabra espada ahí es una pequeña daga, no es una espada como nosotros a veces la imaginamos, es una daga. Se dice que es como el bisturí que usa Dios para hacernos cirugía en nuestro corazón y para sacar todo aquello malo de nuestro corazón. Porque esta palabra penetra en nuestra vida. Y dice que discierne las intenciones, los pensamientos de nuestro corazón. Y en el versículo 13 dice que no hay nada que se pueda ocultar de él. No hay nada. Todo está al descubierto delante de él. Yo lo llevo a Juan capítulo 6, versículo 60, donde cuando nosotros aplicamos esta palabra, hermano, cuando esta palabra empieza a hacer efecto, hay muchos que van a florecer, como el ejemplo que hicieron los niños el día de hoy. Pero hay otros que se van a incomodar. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlos, y está hablando acerca de Jesús, cuando dice que Él es el pan de vida y el que no coma de mí, pues no tiene vida. Entonces Jesús es la palabra de vida. Dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Amén. ¿Quién la puede oír? Bueno, los verdaderos siempre oyen aunque venga duro. Dice, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ay, hermano, nos ofende. Somos como esos discípulos, Señor, un poco más suaves. Mira, todos se están yendo. Nos vamos a quedar sin nada, Dios. Versículo 67, más adelante. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El apóstol Pedro le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Esa es la pregunta que deberíamos hacer nosotros diariamente en nuestra vida. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú tienes palabras. Él es el único que tiene palabras para nuestra vida. Él es el único.
Yo les leo algo que dice John MacArthur. Dice John MacArthur: no suavices el evangelio, si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Amén. Se lo repito, dice: no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Dice otro escritor, J.I. Packer, dice: la tarea de los predicadores es proclamar la fe, no entretener a los incrédulos. Ay, hagamos sentir bien a los amigos. Por supuesto que nosotros tratamos eso. Pero la palabra de Dios tiene que estar. La palabra de Dios no falla, hermano. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios tiene poder. Decía Spurgeon, y yo se los he dicho a los hermanos ya. Él decía: llegará el día en el que, en lugar de haber pastores alimentando las ovejas, habrán payasos entreteniendo las cabras. Amén. Sí, hermano. ¿A poco no ha visto eso? Sí, hermano. Hay muchos hoy, hasta se visten de superhéroes, ¿no? De Batman, Superman, el Chapulín. Sí, es cierto, ¿no? Tan bajo han caído. Tan poco discernimiento de la palabra de Dios. ¿Usted cree que esto necesita tantas cosas? Háblela. Ella actúa en cada uno de nosotros. Ella es la que tiene poder. No está en nuestros métodos, hermanos. Está en que cada uno de nosotros sigamos la guianza de Él. Eso es lo que decía Spurgeon. Que en vez de haber predicadores alimentando las ovejas, habrán payasos entreteniendo las cabras. Ore a Dios para que nosotros no nos convirtamos en esos payasos, ¿no? A diferencia de la palabra de los hombres, la palabra de Dios sí trae cambios. La palabra de Dios no es vacía, la palabra de Dios no es inerte, la palabra de Dios sí tiene poder. La palabra de Dios es potente, hermano. La palabra aquí, porque dice que ellos se aplicaron la palabra, donde dice que esta palabra es la que actúa en vosotros. La palabra actúa ahí, la que usa el apóstol Pablo, quiere decir obrar con eficacia. Es algo eficiente. No necesita nada más. La palabra por sí sola tiene poder. Tiene poder. La palabra de Dios siempre actúa llevando a cabo su propósito en la vida de los creyentes. Veamos Isaías 55, versículo 10. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, ¿qué dice? Así será mi palabra que sale de mi boca. Escucha esto, lo que dice Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos, lo que Él quiere. Es lo que dice. No es lo que nosotros queramos, hermano. Y por supuesto somos tentados a tener cosas, ¿verdad? Y a usar métodos, ¿no? Y a usar estrategias, los cuales no son mal cuando Dios da el espacio. Pero la palabra de Dios es la única, hermano. La única. Así será mi palabra que sale de la boca, dice. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Las escrituras obran en favor de los creyentes de varias formas. Les diré algunas maneras como obra la palabra de Dios. Los salva, según Santiago capítulo 1, versículo 18. La palabra de Dios nos salva a cada uno de nosotros. Nos santifica, según Juan capítulo 17, versículo 17. Y también nos hace madurar, según 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, el que hemos leído. Y también nos hace libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad, usted lo sabe.
Pero hay muchos que necesitan libertad todavía, ¿no? Esta es la palabra de Dios. Nos hace libres, nos perfecciona, nos aconseja, les asegura el éxito espiritual, también les da esperanza y también los edifica. Yo les leo este versículo, Hechos 32. Hechos capítulo 20, versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿A quién los encomienda? A Dios. A Dios. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Es la palabra. A la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La sabiduría humana no puede producir ningún cambio. Porque nosotros a veces ponemos la fe en eso, ¿no? Dice el libro de Santiago que la sabiduría de este mundo es animal y diabólica. Aleluya. Pero la sabiduría de lo alto dice que produce fruto en cada uno de nosotros. Yo los llevo a un versículo muy conocido, 1 Corintios 1, 18, donde el apóstol Pablo da testimonio, inspirado también por el Espíritu Santo, de la locura en la sabiduría humana. Pero escucha lo que dice 1 Corintios 1, 18. ¿Qué dice, hermano? Porque, eso es lo que dice Pablo, y ya ha refutado a los griegos, a los sabios de este mundo, ¿verdad? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador? ¿Dónde están todos ellos? ¿No ha enloquecido Dios la ciencia? Y entonces Pablo en el verso 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice, esto es poder de Dios. Esta palabra es poder de Dios. Eso es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Yo les leo nada más. Vamos al texto que tenemos ahí. Vamos a terminar con esto. Primera Tesalonicenses. El apóstol Pablo ha venido presentando el evangelio de una manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. Él lo ha hecho para la gloria de Dios y lo ha hecho porque ama a Dios y por quien Dios es. Y hemos leído de que él no lo hace como muchos, ¿no? Falsificando la palabra de Dios. La manera como nosotros podemos cambiar a nuestros miembros y a nuestra sociedad es a través de la palabra. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Dice, versículo 2 leamos: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio en medio de gran oposición. Y sigue diciendo, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por ¿qué? Ni fue por engaño. Amén. Sigue diciendo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, pero nunca, ¿qué dice el apóstol Pablo ahí? Aleluya. Pero nunca, dice el apóstol Pablo, pero nunca usamos de palabras lisonjeras, es decir, no anduvo adulando a la gente, no anduvo haciendo trampas, no anduvo engañando. Dice, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Amén. Así debemos presentarlo. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como buen obrero, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. ¿Nos podemos presentar de esa manera, no? De esa manera es que debemos presentarnos.
Leamos nada más el 6. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mira qué amor tenía el apóstol Pablo por ellos. Amén. Como la nodriza cuida a sus propios hijos, como una madre cuida a sus hijos. Así el apóstol Pablo los cuidaba. Entonces el versículo 13 para terminar. Por lo cual también nosotros, sin cesar, es lo que hace Pablo, sin cesar, damos siempre gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de vosotros, no la recibiste como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Amén. Deja que la palabra de Dios actúe en tu vida. Es la única manera que nosotros vamos a cambiar. Sí, hermano, no es cierto, hermano, que nosotros batallamos con mucha gente. Recomiéndaselo a Dios. Dice el apóstol Pablo en Hechos, dice, yo os encomendé a Dios y a la palabra. Amén, la palabra que haga, ¿no? Que actúe en la vida de cada uno de ustedes. Hermanos, hoy celebramos 5 años, los cuales no han sido fáciles. Y me preocupa, hay un escritor que dice, pastores, no se preocupen, porque los primeros 50 años de pastorado son los difíciles. Los primeros 50 años de pastorado son difíciles. Entonces, todavía me faltan 45. Que Dios les bendiga. Y feliz aniversario a todos.